Tomemos como punto de partida a nuestra Constitución. Nuestra Constitución como tal no define el término de mercado, pero se hace referencia a la economía social de mercado, indicándonos que es una institución, que es un lugar donde se realizan las transacciones comerciales. Como un ejemplo podemos tener al reconocimiento único de las aduanas nacionales, pero nos nace una gran cuestión: ¿qué es exactamente la economía social de mercado? Pues esta es un orden integral de la sociedad, de la economía y de la política, que está centrado básicamente en las personas, a diferencia del neoliberalismo. Esta nace de la siguiente manera. Primero, que de forma práctica nace en la Segunda Guerra Mundial. De forma, por así decirlo, teórica, ya que su término nace durante el primer gobierno de la República Federal de Alemania. Y su fuente como tal nace en la Escuela del Pensamiento de Friburgo durante los años 1930 y 1940. Debemos recordar que en el Perú se cuestionó drásticamente a la economía social de mercado durante la vigencia de la Constitución de 1979, dando diferentes objeciones que se planteaban desde puntos y ángulos políticos. Las principales serían: uno, que la economía social de mercado se entiende como parte de la tendencia neoliberalista, contradiciendo a la Constitución de 1979, ya que esta nos indicaba que estábamos en un sistema legal socialmente democrático. Y la segunda es que el término economía social de mercado se consideraba un término impreciso, y el término sociedad estaba más centrado y abría puertas hacia el populismo. En lo que respecta a nuestro país, debemos tomar en cuenta que la Constitución de 1979 en el artículo 115 y la Constitución de 1993 en el artículo 58 nos habla sobre la iniciativa privada y que ésta es libre. Tomemos en cuenta que la economía social de mercado cumple con principios básicos, los cuales deben ser cumplidos. Si esto no se lleva a cabo, los agentes económicos van a resultar altamente perjudicados. De ahí es que nace la gran idea de poner parámetros o reglamentos. Y nos da también dos elementos característicos de la economía social de mercado. Uno, el mercado. Nos indica que el Estado debe establecer y asegurar el marco legal del funcionamiento del mercado y por lo tanto de la competencia. También nos indica que debe establecer las políticas de compensación a favor de los grupos sociales más necesitados. El segundo elemento importante es el elemento social. Este nos indica que el Estado debe corregir todas las discordancias que se puedan presentar en el funcionamiento del mercado y también especialmente cuando existen situaciones monopólicas. Para este ejercicio o para esta fiscalización se dieron diversos organismos sectoriales especializados, como por ejemplo tenemos al OCITRAN, al INDECOPI, al OCINER, etc., los cuales, si de verdad hubieran cumplido con su función, garantizaríamos los derechos de los consumidores. Como otro punto importante tenemos a la subsidiariedad de la iniciativa pública. ¿Pero qué es esto? El principio de subsidiariedad significa que todos los ciudadanos debemos de poder iniciar o de realizar toda aquella actividad económica. Claro está, dentro del reglamento y dentro de las normas. En nuestra Constitución Económica aparece con claridad que el sistema económico se sienta en el ejercicio de la libertad de empresa, no en la creación de empresas, pero si este caso se da y se crean empresas tanto públicas o estatales o privadas, deben ser tratadas de forma igualitaria, sin distinción. Por ello debemos recordar que la Constitución, en el segundo párrafo del artículo 60, declara que solo la autoridad, mediante ley expresa, podrá establecer de forma subsidiaria toda actividad empresarial. El Estado solamente mediante ley expresa puede realizar la subsidiariedad. La regulación económica. Según autores como Ariño, nos indica que la regulación es aquella actividad normativa en la que el Estado condiciona, corrige o altera los parámetros naturales y espontáneos del mercado, imponiendo
determinadas exigencias y requisitos de la actuación de los agentes económicos. Según Mitnick, la regulación debe entenderse como un proceso dinámico de corrección, una dirección guiada en la cual se imparten órdenes que se aceptan como legítimas y correctas, es decir, un proceso que se ajuste a los intereses públicos y privados, cuyo resultado no esté determinado por adelantado. En un proceso, el regulador empleará la proporción cambiante de normas o directivas e incentivos diversos, cuya eficacia deberá determinarse por actividad o caso por caso. El uso de la regulación debe ser como un instrumento al servicio del mercado y como su sustituto, es decir, buscan que no exista un intervencionismo excesivo y contraproducente y que la regulación económica sea conforme al mercado, o en otras palabras, una regulación pensada para favorecer el funcionamiento de los mercados y no para alcanzar objetivos políticos. En el ámbito económico, el valor social consiste en la eficacia del régimen económico, mismo que deben cumplirse con 3 requisitos que son indispensables, como la formación autónoma de los precios, la libertad de elección y capacidad de compra de los consumidores, y que ninguna empresa pueda por sí misma tomar sus propias decisiones o que son propias para su actividad en el mercado. Todo esto exige la intervención del Estado para poder salvaguardar los valores individuales y sociales. Pasemos a otro tema, la intervención extraordinaria de los decretos de urgencia. Los decretos de urgencia. En la Carta Magna de 1993, en el inciso 19 del artículo 118, el presidente tiene la atribución de dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiera el interés nacional o con cargo de dar cuenta al Congreso. Que al igual que el Congreso puede modificar, derogar los referidos decretos de urgencia. Ahora vamos a hablar sobre sus características. Tiene 9 características. Características que tiene el ordenamiento peruano y los decretos de urgencia. Su primera característica es una atribución propia del gobierno. Esta está asignada al presidente de la República porque es quien dirige la política general en el gobierno. Su segunda característica requiere de un estado de necesidad como presunto fático habitante, que obliga a una acción normativa inmediata que es incompatible con el tiempo que demanda el trámite normal de las leyes. Su tercera característica sería su materia económica y financiera. En este sentido, las medidas extraordinarias deben dirigirse a enfrentar riesgos que afecten la economía del país, a las finanzas públicas. Su cuarta característica es que deben ser motivadas. Está previsto en la Constitución como requisitos de validez, lo cual lo consideramos esencial para su debida motivación, pues compartimos el criterio que sostiene que estaría permitida el control jurisdiccional de la causa del acto. Su quinta característica son de carácter extraordinario, por lo que son de naturaleza diferente a los derechos supremos ordinarios o normales, que expide el presidente de la República en un principio. La doctrina en el Perú, así como en otros países, ha sido complaciente para admitir la viabilidad jurídica y la legitimidad de los decretos. Sexta característica son de carácter transitorio, siendo el hecho que motiva el decreto un evento extraordinario, temporal y grave. Una vez solucionada su causa, es lógico que la disposición se extinga. Entonces, no se tiene vocación de permanencia y su finalidad no es la de legislar, sino la de modificar o suspender transitoriamente cierta legislación. En esto, su séptima característica, están sujetos a un control posterior al Congreso. La Constitución de 1993 establece como obligación del Poder Ejecutivo dar en cuenta al Congreso el decreto de urgencia. Su octava característica es estar sujetos a control jurisdiccional. El hecho que los decretos
de urgencia hayan superado el control parlamentario regulado por el reglamento del Congreso, no obsta el control judicial. En nuestro juicio, el control judicial debe ser de plena jurisdicción. Esto significa que el Tribunal Constitucional, en su calidad de intérprete supremo de la Constitución, está facultado para pronunciar sobre la existencia misma de la situación de urgencia e interés nacional, habilitante para el ejercicio de la potestad presidencial del trámite de su expedición, así como para la razonabilidad de la medida. 9. Novena característica. Tienen rango de ley y fuerza de ley. La norma suprema reconoce en el inciso 19 del artículo 118 que los decretos de urgencia tienen fuerza de ley. La ley está referida a la capacidad de innovar el ordenamiento de manera originaria y dentro de un ámbito de territorio nacional. La planificación estratégica es un proceso de racionalización que tiene el fin de lograr ciertos objetivos vinculados a cierta línea de acción que supone la elección entre varias opciones, y todo esto es una vía adecuada para el logro de los objetivos propuestos. La planificación se puede aplicar en varios campos o ciencias, pero a lo que nosotros nos interesa es aplicarlo en la acción del Estado. Después de aplicar todo esto, se materializa en lo que ya conocemos, que son las normas jurídicas, que adquieren un sentido de carácter básicamente instrumental. Entonces la planificación es necesaria desde un punto de vista jurídico, y es aquí donde tomará más fuerza en un aspecto económico. Autores como Hotland afirman que la aplicación es muy necesaria en un Estado democrático, ya que de esta manera se puede garantizar el trabajo y una cadena económica entre las personas, lo cual consigo traería el bienestar común. Sin embargo, todos estos recursos se dan por la planificación, ya que la planificación es la base para el desarrollo de un Estado. Veamos cómo los estados socialistas hoy en día prácticamente desaparecieron, ya que carecían de planificación. Todo el poder económico de nuestro país está centrado en el poder ejecutivo, y esto no es tan bueno, y fue y sigue siendo criticado, ya que por estar centrado ahí, los representantes del Ejecutivo actúan en beneficio propio o en beneficio de terceros, lo cual nos lleva a una presión del grupo de intereses en la política. Bien, ahora en el año 1990 la planificación en el Perú del ámbito público fue duramente sacudida con la privatización de Alberto Fujimori, quitándole no solo el trabajo, sino autoridad y decisiones a las empresas peruanas, privatizando todo claramente. El país pasa por una crisis corta, esperando a que se regule de nuevo la planificación en el sector público, y es así que por la ley 2852-2 del 25 de mayo de 2005 se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, así como el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. Estos están destinados a conducir y desarrollar nuevamente la gestión pública. Si bien el cambio en el gobierno de Fujimori fue causante de pérdidas millonarias en el sector público, consigo también trae una mejor planificación y hasta un nuevo ente para que se pueda regular de mejor manera el sector público. Gracias. Yes, 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 yes. Claro que yes.